Hoy voy a mostrarles unos tips de cómo usar unos datos, cómo pasarlo de manera tabular para trabajar mucho mejor con Power BI. Entonces les voy a mostrar el primer ejemplo. Si se fijan, acá tienen una tabla que tiene sus fechas de forma horizontales, siendo que no nos conviene para trabajar dentro del modelo. Entonces lo que nosotros tendremos que hacer es transformar esta tabla y que en vez que existan varias filas con diferentes fechas, deberíamos crear una tabla donde solamente una columna, como está acá, solamente tenga fechas y para cada valor también sea una columna que indique solamente los valores. Entonces, para eso, vamos a ver el primer ejemplo de cómo podríamos hacerlo de una forma mucho más óptima con Power BI. Entonces, lo que tenemos que hacer, ingresamos a Power BI. Vamos a ir a la pestaña de Power Query. Entonces vamos a presentarnos en esta sección que estamos acá, en Power Query. Entonces vamos a agregar nuestros datos. Entonces nos vamos acá donde dice combinar, donde dice más. En este caso voy a cargar unos datos que están directamente desde una carpeta. Son varios Excel que son 3 Excel que voy a juntar para hacerlo de manera mucho más óptima. Y lo primero que vamos a hacer, ubicar la carpeta donde están contenidos nuestros datos. Entonces, en este caso, voy a agregar la carpeta donde se encuentra. Y van a ver que de la manera que lo voy a hacer es mucho más conveniente que hacerla de forma manual, hacerla una por una. Y vamos a usar un poquito de lenguaje M, que es un lenguaje que usa Power BI, en especial con Power Query. Entonces vamos a transformar nuestros datos. Esperamos que cargue. Y lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar estas dos columnas. Vamos a quitar otras columnas. Solamente vamos a dejar estas columnas de acá. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a cargar estos datos como una consulta nueva. Vamos a agregar para estas tres. Vamos a hacer exactamente el mismo paso. Tienen que agregar clic derecho. Seleccionan la opción agregar como consulta nueva. Y como estos datos ya están, son datos que están en Excel, yo al seleccionarlo se van a convertir automáticamente en tabla. Y lo que yo debería hacer acá, como tengo dos visualizaciones de data, una me muestra la hoja y otra me muestra la tabla en sí, que son datos de Excel que están dentro de tablas en Excel. Y la hoja quiere decir que es donde están contenidos nuestros datos en el Excel. En este caso solamente voy a dejar la tabla. Voy a dejar solamente la tabla. Ahí me indica cuál es tabla y cuál es hoja. Entonces yo pongo tabla. Si se fijan, tabla, esto es lo que yo necesito. Voy a hacer exactamente lo mismo para los otros. Lo que tengo que hacer acá igual. Pongo un filtro. Dejo solamente los datos contenidos en tablas. Exactamente lo mismo para el otro mes. Dejo solamente la que esté contenido en tabla. Y al momento de hacer esto, tendría que hacer un pasito adicional. Selecciono estas dos columnas que salen acá. Quito otras columnas, exactamente lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Quito las otras columnas. Hago exactamente lo mismo. Quito otras columnas. Solamente de manera práctica voy a cambiar los nombres. Dejarlo abril. Y para cambiar los nombres solamente tienen que seleccionar dos veces la tabla que está acá. Y ya les va a poder, van a tener la opción de cambiar los nombres. Le pongo junio. Y termino con el mes de mayo. Una vez que tenga esto, lo que yo podría hacer, voy a anexar estas tres columnas. Entonces me toca donde dice combinar, anexar consulta. Voy a crear una tabla nueva que contenga a las tres datos que estoy analizando. Para eso se meten en anexar. Y si quieren anexar más datos, más tablas en este caso, ustedes seleccionan agregar, hacen clic, agregar y ponen aceptar.
al hacerlo de esta manera, se va a expandir sus tablas y van a ver cómo quedan cargados. Entonces yo selecciono acá y así tengo mis datos cargados de una manera que se pueda ver. Y prácticamente pasa lo mismo para las tres tablas que estamos viendo. Lo que yo voy a hacer, que podría hacerlo de forma manual, tabla por tabla, voy a hacer los mismos pasos, pero para todas las tablas al mismo tiempo. Lo que yo quiero hacer, como lo había mencionado al principio, quiero dejar una columna donde solamente estén contenidos las fechas y otra columna que solamente estén contenidos los valores. Y para eso, selecciono acá donde dice Data, voy a agregar una nueva columna, columna personalizada, y esta opción me va a permitir hacer unas cositas especiales. En este caso, voy a hacer lo que les había mencionado. Ya acá estamos en lenguaje M, y la función para convertirlo y dejarlo como yo quiero, se llama Unpivot Other Columns. Entonces yo selecciono esta opción, selecciono paréntesis, acá me dice que seleccione una tabla, yo selecciono la tabla donde están contenidos los datos que yo quiero transformar, entonces vamos a insertar, selecciono una coma, y acá me dice las columnas que yo quiero que estén fijas. Las columnas que yo quiero que estén fijas son aglomerados y unidades. Para eso tengo que seleccionar corchete, selecciono entre comillas, y tengo que escribir de la misma manera que me aparece acá, en el encabezado de la columna. Para no cometer un error, lo voy a copiar directamente de la base de datos que tengo acá. Copio esta opción que está, lo copio, y voy a escribir exactamente como está ahí. Cuando yo quiero agregar otra columna que esté fija, yo simplemente selecciono coma, entre comillas, y escribo la otra columna que quiero que esté fija. Entonces viene siendo unidades. Cuando selecciono la coma, se van a fijar, cuando selecciono la coma, se van a fijar que va a cambiar la opción y me va a permitir hacer lo que yo deseaba hacer, que es ahora que me genere la columna fechas, y voy a hacer exactamente lo mismo, que se cree una columna donde tenga los valores. Entonces al momento yo cerrar el paréntesis, con esta opción, con Table and Pivot Other Column, yo puedo generar las que les había mencionado. Yo pongo aceptar. Y si se fijan, así estaban originalmente nuestros datos. Y cuando lo hago de esa manera, para cada columna me hizo el mismo proceso. Entonces ahí estamos simplificando unos pasos que en vez podríamos hacerlo uno por uno, no podríamos más. Ahora vamos a hacer todo de un solo paso. Entonces yo voy a quitar las otras columnas, selecciono la columna de arriba, pongo quitar otras columnas, y ahora lo que voy a hacer, voy a expandir esta tabla. No conviene usar la opción de columna original con prefijo, pongo aceptar. Y para que vean que se anexaron los meses que yo agregué, me toca donde dice fechas, pongo en inicio, o sea, voy a duplicar esta columna, voy a duplicar columna, voy a dividir estas columnas por día, mes y año. Para eso me agrego acá donde dice transformar, pongo dividir columnas por delimitador, voy a hacer eso, pongo aceptar, y si se fijan, se agregaron el día, el mes y el año. Solamente quiero dejar como ejemplo los meses, voy a quitar columnas, solamente quiero que vean como ejemplo que sí se agregaron los meses que nosotros seleccionamos, están acá, y ya tenemos de forma automatizada la agregación de diferentes pasos. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos agregar más datos de esto y no queremos hacerlo uno por uno? Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros, en este caso, vamos a agregar una nueva consulta que tiene más datos, que vienen siendo los meses de enero, febrero y marzo. Entonces yo los cargo
Y van a ver que puedo hacer exactamente lo mismo, pero sin escribir los pasos que hice recién. Entonces selecciono la carpeta donde están contenidos los datos, pongo conectar, espero que carguen, nombro la ubicación de donde encuentran nuestros datos, entonces selecciono. Y cuando haga eso, me va a permitir hacer lo que estábamos haciendo en un principio. Entonces estos datos están acá, en ejemplo 2. Pongo aceptar. Y esperamos que cargue. Entonces me van a aparecer los datos de enero, febrero y marzo. Pongo transformar datos. Y en este caso cargo los datos que yo quiero que estén dentro del modelo. Entonces en este caso yo acá voy a hacer un pequeño filtro, que este dato no quiero que aparezca dentro de los datos que voy a analizar. Voy a hacer exactamente el mismo paso que hice anteriormente. Pongo quitar otras columnas. Voy a repetir algunos pasos que van a ser muy sencillos. Ya los vimos para reforzar. Vamos a agregar al modelo de nuevo lo mismo. Vamos a agregar el mes de enero. De nuevo vamos a agregar el mes de febrero. Y para terminar vamos a agregar el mes de marzo. Entonces ponemos agregar consulta. Acá voy a cambiar el nombre. Voy a poner enero para identificarlo de mucho mejor. Tengo que cambiar el nombre de febrero. Y por último faltaría mes de marzo. Entonces lo agrego. Selecciono 2 veces el archivo de Excel. Hago exactamente lo mismo con cada uno. Y una vez que haga eso, voy a dejar solamente los formatos que estén en tabla, como lo había dicho anteriormente. Hago un filtro. A cada uno hago exactamente lo mismo. Entonces acá dejo solamente febrero, que está en formato tabla, no la hoja. Entonces de nuevo exactamente lo mismo. Para marzo pongo aceptar. Y ahora estos datos que están acá, tengo que hacer este paso. Pongo quitar otras columnas. Vamos acá también, exactamente lo mismo. Quitar otras columnas. Y por último terminamos con el mes de enero, hacemos exactamente lo mismo. Quitar otra columna. Control Z, me faltó quitar otras cositas más. Entonces selecciono estos datos que están acá, hasta aquí. Quitar otras columnas. Y ahora en la tabla anexar, donde nosotros agregamos los datos originalmente, ingreso en anexar, entonces ingreso acá en origen. Si se fijan acá hasta abril, junio, mayo. Voy a agregar los meses que faltaron por agregar. Viene siendo el mes de enero, febrero, y termino con el mes de marzo. Pongo aceptar. Esperamos que cargue dentro del modelo. Ya cargaron todos. Y ahora, cuando me meto a la opción final, voy a revisar si se cargaron todos los datos. Entonces, si nos fijamos, agregamos 3 meses y nos evitamos el trabajo de hacerlo uno por uno, porque ya el modelo ya estaba listo. Entonces, este es un pequeño tips que les va a servir a ustedes cuando quieran trabajar con datos que no están en formato tabular y desean trabajarlo. Ahí cualquier cosa, hay más videos que voy a estar subiendo dentro de mi canal de YouTube. Espero que me sigan siguiendo y muchas gracias por su participación.